En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Cada semana debatimos para ustedes un tema de interés nacional y ustedes nos dictan su veredicto. Esta semana vamos a hablar del IMPEC y su posible liquidación. Siguen los días y se está solucionando el tema de los cupos en los establecimientos carcelarios, pero la situación sigue siendo dramática. El tema de hacinamiento está vigente. También algunos establecimientos carcelarios se están convirtiendo en antros de delincuencia. Pues algunas personas ya están hablando de liquidar el IMPEC. Pero el IMPEC se encarga de coadyuvar en la ejecución y formulación de políticas penitenciarias carcelarias y criminales del país. Además, se encarga de vigilar y custodiar que los presos se encuentren bien dentro y fuera de los establecimientos carcelarios y que las políticas para su rehabilitación e ingreso nuevamente a la sociedad se cumplan. Pues este es un tema que tiene mucho de dónde cortar. Está la parte humana de las personas del IMPEC que se verían afectadas con esta decisión, pero además también de los internos que tienen que convivir con ellos diariamente. También hay algunos temas de presupuesto, otros temas políticos que tratar. Vamos a darles algunos argumentos y así ustedes van a tener mucha más idea para que tomen la decisión al final. Guardia y administrativos unidos. ¡Presente, presente! El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC fue creado en diciembre de 1992 como una entidad independiente, adscrita al Ministerio de Justicia, fusionando la Dirección General de Prisiones, el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Imprenta Nacional. Aparte de las funciones que los ciudadanos conocen como la custodia y vigilancia de los presos, legalmente los funcionarios del IMPEC son los responsables de administrar las medidas de restricción de la libertad ordenadas por los jueces de la República y de ejecutar los planes y programas de resocialización de los reclusos para que en un momento determinado vuelvan a la vida civil como personas de bien. Pero desde su fundación, este ha sido un organismo acusado de rendirse a los malos manejos y a la corrupción. Todo esto sumado a una creciente crisis carcelaria originada en la falta de cupos en las prisiones, a las mafias internas y a la falta de condiciones sanitarias y de vida dignas. Para algunos, muchos de estos problemas son responsabilidad del gobierno nacional, pero ven necesaria una reingeniería para iniciar de ceros el proceso de administración de los establecimientos carcelarios del país. Ese será nuestro debate de hoy y ustedes dictarán el veredicto. Y ese será el tema de esta noche. ¿Debe liquidarse el IMPEC? Ustedes toman la decisión. A través de nuestra página de internet www.veredicto.tv encontrarán la casilla que apoya a nuestro fiscal o a nuestro defensor. También nos pueden dejar sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictonetc. Saben que siempre serán bienvenidos. Voy a presentarles a los protagonistas del debate de esta noche. Nuestro fiscal, el que no está de acuerdo con la idea de que se liquide el IMPEC, es el general en retiro Gustavo Adolfo Ricaurte, exdirector del IMPEC. Precisamente, gracias, doctor Silvia. Ricaurte, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nuestro defensor, el que está de acuerdo que sí, nos va a dar sus argumentos más adelante, es el doctor José Edilberto Caicedo. Él es representante de la Cámara del Partido de la U por Cundinamarca. Doctor Caicedo, gracias por estar con nosotros. Mil gracias. Vamos a empezar con nuestro fiscal. Se los presento. El general en retiro Gustavo Adolfo Ricaurte, exdirector del IMPEC, general de la Reserva Activa de la Policía Nacional, abogado y administrador de empresas, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Victimología y Criminología de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, ha sido profesor universitario y además conferencista internacional. General, bienvenido, muchas gracias. Su cámara es esta, por favor, cuente a los televidentes por qué usted defiende esa posición. Muchísimas gracias, Silvia. Haría mal yo como exdirector del IMPEC, después de haber trasegado durante 3 años, más de 1.200 días, no defender a una institución que finalmente quiso modernizarse y quiso pasar esa barrera donde nadie creía en el IMPEC. El IMPEC hace 4 años era una institución inviable, una institución que no se le veía su norte como pasa hoy en día. Es que el Instituto Nacional Penitenciario tuvo un retraso de 18 años en tecnología. Hoy en día el Instituto Nacional Penitenciario está a la vanguardia de muchos otros países. Sin embargo, somos un modelo internacional en Latinoamérica, en lo que corresponde a Europa, inclusive frente al mismo país desarrollado como es Francia. El Instituto Nacional Penitenciario hace unos años no podían entrar a las cárceles ni jueces, ni fiscales, ni ONG, ni ninguna clase de personas. Estaba vedado realmente, y menos periodistas. Hoy en día a las cárceles de Colombia entran
todas las personas que quieren evidenciar un problema de hacinamiento y de salud que viven en las cárceles, entre los muchos problemas. El Instituto Nacional Penitenciario obviamente no puede solucionar un problema de hacinamiento y de salud. Ese es un problema estructural del Estado. Sabiamente la Corte Constitucional en una sentencia del 98 declaró un sinnúmero de cosas inconstitucionales y responsabilizó a varias entidades del Estado transversalmente en lo que tenían que hacer frente al Instituto Nacional Penitenciario. Hoy en día, el Instituto Nacional Penitenciario pudo identificar más de 14.000 internos que estaban sin identificar morfológicamente. Es decir, que años en otra hora pudieron haber cumplido pena personas que no estaban debidamente identificadas. Hoy en día hay más de 400 equipos que pueden identificar biométricamente a un interno. Cuando llegamos al instituto había más de 36.000 peticiones de traslado de internos por acercamiento familiar, por acercamiento procesal, y por eso se creó un gran sistema, el CEDIP, Centro Estratégico Penitenciario Colombiano, que ha sido copiado en Centro y Suramérica. El Instituto Nacional Penitenciario modernizó su guardia, ascendió a más de 750 guardianes por orden expresa a nuestro presidente, incorporó más de 2.500 guardianes a una guardia penitenciaria que hacía muchos años no había incorporado personal de guardia profesional, fortaleció una escuela de formación académica para sus guardianes, metió en un concurso al personal administrativo. Hoy en día el INPEC no es una rueda suelta. El INPEC forma parte de la seguridad del Estado. El INPEC representa la seguridad ciudadana. Hoy en día se tiene en cuenta al INPEC para todas las estrategias de seguridad. La Policía Nacional hizo un convenio con el INPEC para trabajar a la policía por cuadrantes. Los policías están en la capacidad de identificar una persona que teniendo una domiciliaria o teniendo un brazalete o un dispositivo electrónico se encuentra fuera de su lugar de donde le asignó el juez. General, ya que usted toca este tema, hay personas que critican del INPEC la corrupción, el tema de la corrupción internamente. Obviamente no serán todos los funcionarios, pero ¿usted qué opina al respecto? Mire, la corrupción es un tema que hay que combatirlo inmediatamente. Cero corrupción fue una de mis políticas. ¿Hay corrupción dentro del INPEC? Claro, hay corrupción dentro del instituto. Es que el instituto no está... no se puede apartar de lo que puede permear a un funcionario público. Por eso digo que son hombres y mujeres que pueden ser permeados, pero la voluntad es no meterse en ese tema. Por eso se creó una emergencia disciplinaria. Es que encontramos 8.800 procesos disciplinarios que estaban archivados, que estaban engavetados. Por primera vez en el instituto y con un trabajo que se hizo con la Guardia, pudimos retirar a más de 120 guardianes que habían transgredido el código disciplinario. Suspendimos a más de 90 guardianes que habían transgredido el umbral del código disciplinario. Y así fuimos conductando el instituto. Es que el instituto, cuando yo llegué, eran como tener 142 institutos. Cada director respondía como en la parte local. No reconocían un director. O sea, todas esas cosas de hacer un trabajo durante más de 1.200 días en el instituto, es que el instituto llegó a tener credibilidad en Colombia. Tengo una pregunta para usted, de Germán Barón. Él es representante de la Cámara por Cambio Radical. Quisiera preguntar si no es más eficiente desde el punto de vista funcional tercerizar esos servicios. Eso quiere decir que cuando una persona se incapacita, cuando una persona comete una falta, se puede pedir el reemplazo de esa persona y obviamente buscar que no haya ese tipo de organización sindical, defendiendo el derecho de asociación que tienen todos los colombianos, pero sin que se llegue a esos excesos. ¿Por qué no tercerizar esos servicios cuando las directivas de los 64 sindicatos pueden abarcar más de 200 funcionarios que tienen unos beneficios sindicales, como los permisos, como el derecho a no ir a trabajar y como obviamente realizar gestiones que no son de la función propia del INPEC? ¿No será mejor tercerizarlos? Teniendo en cuenta esas circunstancias que he mencionado? Yo corrijo, es senador, no representante, el doctor Germán Barón, pero ¿qué opina de la propuesta que le hace? El Instituto Nacional Penitenciario, en la reforma del decreto 1709, dejó un artículo que dice que el director del INPEC podrá contratar a aquellos miembros que hayan prestado el servicio militar obligatorio en el INPEC. Esa es una buena oportunidad realmente para esas personas, que pueden ser más de 10.000 que han pasado por el instituto prestando su servicio militar obligatorio. El INPEC, debidamente clasificados con una oficina de incorporación, pueda obviamente llevarlos al servicio.
General, muchas gracias. Le voy a pedir que se siente y desde ahí usted va a interrogar a su testigo. Yo se los voy a presentar. Se trata del doctor Gustavo Quintero. Él es abogado con un doctorado y maestría en Derecho Público, profesor de varias universidades, ha sido conferencista internacional, ha sido conjuez y además es árbitro en tribunales de arbitramiento. Doctor Quintero, este es su lugar. Buenas noches. Le pido que primero responda a las preguntas que tiene para usted el fiscal y luego el defensor. Así que adelante, general. Gracias, Silvia. Doctor Gustavo Quintero, gracias por acompañarme en este programa de Veredicto. Usted como profesor universitario, doctor en Derecho Administrativo, que conoce nuestro país y que también conoció Europa desde la Universidad de Nantes. ¿Usted cómo ve si el Instituto Nacional Penitenciario debe liquidarse o no debe liquidarse con base en lo que yo he expuesto en esta defensa por el Instituto? Muchísimas gracias a todos. Definitivamente yo considero que la solución nunca será la de liquidar entidades que muestran bastante aprendizaje en situaciones que son francamente difíciles. Es que administrar este tipo de población no es lo más fácil que le corresponde al derecho administrativo. Es de las situaciones más complejas que hay. Por eso el aprendizaje que se ha venido haciendo no se puede echar por la borda, porque es una situación que ya tiene un cúmulo de experiencias importantísimo. Oía, por ejemplo, en una de las preguntas decir que ¿por qué no tercerizar? En realidad, la tercerización se presenta como una fórmula mágica, pero al fondo de todas las cosas tiene que haber hombres y mujeres que tienen que hacer esas actividades. Yo considero que dentro de lo que ya ha venido aprendiendo el IMPEC con sus experiencias, ensayo, error, como toda actividad difícil del derecho administrativo, es mejor seguir en la línea que plantea el general Ricaurte de seguir confiando en la gente, de profesionalizar cada vez más para que ese aprendizaje no sea un aprendizaje que genere una mala práctica, sino todo lo contrario, una muy buena práctica con todas las experiencias que ya se han venido aprendiendo. ¿Otra pregunta, general? No sé si el doctor Gustavo Quintero, cuando estuvo formándose en Europa, conoció los problemas que tuvo el IMPEC hace más de 20 años. ¿Y cómo ha percibido ahora que está en Colombia el instituto, no en la época en que yo lo manejé, sino en este estado en que él está en nuestro país? ¿Cómo lo ve y cuál sería pues una solución al futuro sobre eso? Pues en realidad ya hace bastante tiempo estoy de regreso. Yo sí puedo decir que dentro de toda la experiencia que he tenido en Colombia, he observado todas las dificultades que ha habido en el Instituto Penitenciario IMPEC. Generalmente se ha debido, en mi percepción, a un problema de gestión de la entidad. Yo creo que ya había un aprendizaje importante, repito. Ahí usted estuvo 3 años, por ejemplo, en esa entidad. Sabíamos que era una entidad muy difícil de manejar, en donde casi nadie se le medía de alguna manera a la dirección. Cuando se estaba logrando ese avance, yo creo que es esa experiencia precisamente la que debe capitalizarse, se debe aprovechar para que cada vez se esté afinando más la entidad. Yo pienso que precisamente liquidar es volver desde muy atrás a tratar de entender un problema. En estos momentos no hay ninguna duda que hay que seguir repensando y todos los días, eso es una función propia del derecho administrativo, la de ir repensando cada una de las entidades para que su funcionamiento cada vez sea mejor. Por eso yo considero que efectivamente el IMPEC se debe mantener, sí se debe estar todos los días alerta para efectos de su mejoramiento. Una propuesta. La propuesta yo creo que sí va en el sentido de profesionalizar cada vez más el personal. Yo sí creo que la prerrogativa de poder público la debe mantener el Estado, teniendo confianza en todas aquellas personas que hacen parte de la entidad y fomentar a partir de incentivos para todos los que trabajan en una de las actividades más complicadas, más difíciles y quizá menos agradables en el Estado colombiano para que cada vez sea mejor la entidad. Como una entidad que ha tenido en 20 años 30 directores, no ha durado más de 6 meses un director, tal vez con excepción del general Ricaurte, que casi me convence de que no se liquidara el IMPEC. ¿Cómo una entidad en esas condiciones, con más de 500 aforados, con 62 sindicatos que no trasladan las decisiones de un director, que no trasladan las decisiones de un juez o de un magistrado a la decisión de hacer justicia al interior,
podremos lograr nosotros esa modernización y esa transformación de una entidad que está realmente enquistada con elementos absolutamente aberrantes en materia del trato y de la falta de dignidad en la permanencia de los reclusos en las instituciones carcelarias. Bueno, yo le pido disculpas, pero yo creo que la pregunta tiene su sesgo en la medida en que usted me habla de los últimos 20 años. Yo creo que no me sirve de hablar de últimos 20 años. Es que el IMPEC lleva 20 años, sí, se creó en el 93. Sí, pero yo podría decir que en los últimos 4 años mostró que hay permanencia, que hubo un director que duró 3 años y que si era posible, si el Poder Ejecutivo o quien domina tiene en cuenta que se debe nombrar un muy buen director para poder avanzar con la entidad, sí es posible avanzarla. El problema está más centrado, según su pregunta, en quién elige al director. ¿Será que hay un interés en que el IMPEC permanezca así? ¿O tenemos una verdadera voluntad de gerenciar? Cuando encontramos buenos gerentes, pues yo creo que la lógica nos impone mantenerlos o seguir reforzando esas cualidades. Yo creo que lo que está pasando en este momento demuestra claramente que el problema es de gerencia. Y hubo un gerente, lo digo con toda claridad, que duró 3 años en el IMPEC y lo sacaron del IMPEC o salió del IMPEC, dejó su cargo en el IMPEC y quien llega ya duró creo que 8 meses aproximadamente. Eso demuestra que hay un problema de gerencia del IMPEC, más que de lo que pueda pasar al interior del IMPEC. Estas entidades requieren más que cualquier otra de gerentes de alta calidad y eso es un valor precioso en la sociedad. No se puede desaprovechar a aquel que ya tiene ese conocimiento. ¿Usted quiere decir algo sobre eso? Porque usted fue director del IMPEC general. ¿Por qué duran tan poco tiempo los directores? Es que el IMPEC es un instituto que nadie lo quiere recibir. Cuando hicieron algún medio de prensa, clasificó cuáles son las empresas que nadie quiere recibir. El primero era el IMPEC y el segundo era el DAS. Entonces, claro, es que el instituto muchas veces lo califican sin conocerlo. Es que el instituto no da penas. Es que el instituto no da subrogados penales. Es que el instituto no da boletas de encarcelamiento ni de libertad. El instituto administra la pena. Entonces, ni siquiera el Instituto Nacional Penitenciario puede dar 72 horas de permiso. Eso le corresponde al juez. Realmente solo administra las decisiones que toman los jueces. Son decisiones de los ¿Le puedo preguntar cuánto tiempo duró usted en el IMPEC? Yo duré en el Instituto Nacional Penitenciario y le agradezco a mi presidente que me haya nombrado el 23 de diciembre del 2010 y entregué el 24 de diciembre del 2013. O sea, usted es la persona de la que se refiere el testigo. Parece que soy yo en los últimos... Parece que es usted. que soy yo. Bueno, se ha acabado el tiempo de la Fiscalía. Ingresen a www.veredicto.tv. Empiecen a votar. Ya regresamos con nuestra defensa. Señoras y señores, se debe liquidar el IMPEC. Es el tema que estamos debatiendo esta noche en Veredicto. Ustedes ya escucharon la posición de la Fiscalía que dice que no. Vamos a escuchar a la de la defensa, en cabeza del doctor José Edilberto Caicedo. Él es representante de la Cámara del Partido de la U por Cundinamarca, miembro de la Comisión Primera, además ingeniero forestal, especializado en municipio y desarrollo regional. Fue alcalde de Zipaquirá y en ese momento fue elegido por la Fundación Colombia Líder como el mejor alcalde del país y fue director de vías de Cundinamarca. Doctor Caicedo, usted dice que se debe liquidar el IMPEC. ¿Por qué? Cuéntele a los televidentes, por favor. Mil gracias. Yo quiero fundamentar mi posición en 2 columnas. Una, la motivación por la defensa de la dignidad de las personas y por el respeto de los derechos humanos. Y en segundo lugar, como servidor público y congresista de la República, en mi labor de control político, creo que debo propender porque estos recursos que van destinados hacia las entidades penitenciarias cumplan una función social y garanticen, por supuesto, que la razón de ser de llevar 120.000 personas a los centros de reclusión, pues cumplan con el objetivo que se establece constitucional y legalmente. En segundo lugar, quisiera decir que por supuesto, respeto los derechos laborales y que hayan 62 sindicatos, que esa es la información que me ha llegado en el IMPEC, pues ese es un derecho que lo tienen los trabajadores y por supuesto que no se los podemos vulnerar. Pero hay un derecho fundamental en unas personas que están allá que tienen que ser también respetados y no podemos poner por encima unas coyunturas o circunstancias de orden laboral frente a la función que debe cumplir el IMPEC. Pienso que hay una realidad que fue recogida en la Corte Constitucional en el año 98 y es que establece que la crisis carcelaria, la corrupción, la extorsión, el mundo aislado
que existe intramuros de las cárceles en Colombia, pues sin duda alguna permitieron concluir a la Corte que estamos en un estado de cosas institucional. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una situación de flagrancia, de vulneración de los derechos humanos de las personas que están en las instituciones, en las cárceles, pues, y que obliga a que las entidades del Estado, como lo ha dicho el general Ricaurte, transversalmente cumplan una función de recuperar con mayor dignidad ese amargo paso, pues, de las personas por las instituciones carcelarias. En primer lugar, creo que la crisis, sin lugar a dudas, de hacinamiento es terrible. Hoy tenemos el 52.1% de hacinamiento. Otros elementos que son críticos al interior de las cárceles es la vulneración de los derechos de las personas, a la sociedad y a los funcionarios y servidores públicos y a la guardia y a todos se nos olvida que allí entran personas, con todo y la delincuencia que puedan llevar y con el castigo que un juez les impuso, allí hay personas. Y se está vulnerando el tercer elemento, que es la posibilidad de resocializarlos, de garantizar que la persona que llegue allí salga en unas condiciones de superación de las causas que lo llevaron allá. Yo creo que ningún colombiano se atreve a concluir que una entidad, una institución carcelaria permite resocializar a las personas. No hay una política pública en esa materia. Al interior de las entidades penitenciarias reina unas reglas de juego distintas a las que se establecen desde afuera. Yo leí en el periódico El Tiempo una tabla de precios que me dejó aterrado, que como para sobrevivir en la cárcel Modelo de Bogotá, por poner un solo ejemplo, pero esta es casi que diríamos la constante en todas las cárceles del país. Derecho a dormir en una cama, 3 millones de pesos. En una cárcel donde hay cupo para 2.600 presos, pero hay más de 7.000. 300.000 pesos para dormir en el piso de una celda, 2 millones de pesos para no pagar castigo en un calabozo, 150.000 pesos para recuperar un celular incautado, 20.000 pesos para poder tener derecho a recibir la bandeja de la comida, 3.000 pesos para poder tener acceso al patio para jugar, por ejemplo, fútbol. Hay unas reglas que internamente definen el comportamiento y la cotidianidad, que son bien distintas a lo que establece las reglas del respeto por los derechos humanos, del respeto por las personas que están allí recluidas, del respeto por sus familias. Tengamos en cuenta que el 85% de los reclusos de Colombia son de los estratos 1, 2 y 3, que el 42.1% están entre los 18 años y los 29 años. Es decir, aquí hay una responsabilidad del Estado y de la sociedad en la oportunidad que tenemos de hacer un replanteamiento y una reingeniería de los establecimientos carcelarios. Creo yo que con lo que tenemos hoy difícilmente lo vamos a lograr. Creo yo que hay que respetar los derechos de los trabajadores, pero hay que tomar decisiones firmes. Usted, general, yo sé que tomó unas decisiones importantes, que mostró unos resultados contundentes, pero al otro día que usted salió, las 11 cárceles que fueron bloqueadas para evitar la extorsión, terminaron. Usted entregó el 85% de control en esa materia y hoy tenemos el 20%. Eso quiere decir que, independientemente de las personas que pasen, la estructura actual merece una transformación y la única forma, no la única, pero sí la primera y que es determinante, es que pensemos en una nueva entidad, ojalá adscrita al Ministerio de Defensa, porque tener 400 presos de altísima peligrosidad, tener más de 5.000 reclusos que pertenecen a las BACRIM, ese es un problema de seguridad nacional. Y no podemos permitir que si está citado a un juzgado un delincuente, entonces porque los guardias se oponen, entonces vulneramos una decisión de la justicia, porque está en juego la seguridad de todos los colombianos. Por eso considero que el primer paso para generar una solución a este gran problema carcelario es que debemos liquidar el IMPEC. Doctor, le tengo una pregunta. Es de Óscar Roballo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios de la Seccional Bogotá. Por favor. El IMPEC ha sido un instituto el cual ha sido víctima del abandono administrativo del Estado. Esto se ve reflejado en la crisis carcelaria. A pesar del que es el pico más alto del hacinamiento en la historia de prisiones, no se presentan eventos como los que se presentaban en 1995 al 2003, donde la violencia en las cárceles era infrahumana, no se sabía qué personal de internos había y era más peligroso estar dentro de un establecimiento carcelario.
Ahora, que el IMPEC se sostiene por los funcionarios, por nosotros los que trabajamos en el IMPEC, ¿cree usted que liquidar el IMPEC es la solución para la falta de política criminal del Estado? ¿Que esto solucionaría el hacinamiento entre las cárceles? ¿Que la crisis de salud se beneficiaría con la liquidación del IMPEC? Yo creo que sin lugar a dudas la responsabilidad de la crisis carcelaria no se debe a los guardias del IMPEC. Pienso que allí, al interior, hay una responsabilidad en materia de los derechos de las personas que están allí adentro. Sin embargo, sin duda alguna que los temas de salud son determinantes para garantizar la atención y los derechos de los reclusos. Hoy está en manos de una EPS como Caprecom, que si usted va a ordenar como juez que lleven un preso a que lo atiendan en la cárcel de La Dorada, por ejemplo, pues no lo van a atender, porque Caprecom le debe 40.000 millones de pesos a la red de salud, entonces no lo van a atender. Entonces lo que estamos sin lugar a dudas es frente a una responsabilidad que expresó la Corte Constitucional, y es que transversalmente hay varias responsabilidades del Estado que deben garantizar que pueda superarse la crisis actual. Bien, voy a presentar entonces a su testigo. Por favor, toma asiento. Y les hablo del doctor Carlos Contreras, director de la corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos de Medellín. Él hace parte de la Comisión de Derechos Humanos de Presos de Antioquia. Es administrador de empresas, fue subgerente de Negocios Efectivos S.A. y presidente de la empresa Decisiones y Soluciones Comerciales S.A. Doctor Contreras, muchas gracias por acompañarnos. Va a responder primero las preguntas que tiene para usted el defensor y luego el fiscal. Adelante, doctor Caicedo. Mil gracias a usted por estar acá, doctor Carlos Contreras, y por su trabajo en favor de los reclusos de este país para defender sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Yo quisiera saber si en ese trabajo que usted ha hecho me haya la razón o no en que, sin lugar a dudas, hoy reina en la realidad carcelaria de nuestro país la vulneración de los derechos fundamentales de esa población, y si para superar esa situación interna que impide prestar esa adecuada atención es necesario liquidar el IMPEC. Hace 16 años atrás, la Honorable Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales al interior de las cárceles. En esa época el hacinamiento era del 34% y hoy estamos viviendo un hacinamiento histórico, no del 51, sino del 57%. Y a finales del año pasado estuvo en el 59.8%. Tenemos que agradecerle la entrada en enero de este año, la ley 1709, que permitió que 14.000 personas salieran. Si esa ley no hubiese entrado en vigencia, otra historia estaríamos hablando. En la actualidad, 16 años después, tenemos que decirle a nuestra nación que a falta de una cárcel cerrada tenemos 34. El país tiene que entender que magistrados, jueces de la República, autoridades administrativas ordenaron el cierre de 34 cárceles. General Ricaurte, usted sabe que las órdenes obedecieron a la vulneración, a la violación sistemática de la dignidad humana al interior de las cárceles. Me parece, y tengo que reconocérselo, general, habla muy bien de usted su intervención en defensa de la institución. Nuestra nación lo escuchó hablando de la magnífica labor que usted hizo en la modernización de la infraestructura física y tecnológica, en algunos casos en particulares. Yo tomé atenta nota. Pero ¿sabe qué, general? A usted se le olvidó lo más importante. Y lo más importante en el marco del artículo 4 del Código Penal es la resocialización. En su intervención a usted se le olvidó hablar del ser humano, de la persona que cometió un error en la sociedad y que tiene que ir a pagar un error, pero que es parte de la misión del IMPEC buscar que estas personas se resocialicen. Y no se están resocializando. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC en la actualidad es más bien juicioso en materia de estadísticas, y basta con que le preguntemos a ese departamento cuál es el nivel de reincidencia, y nos encontramos con cifras aterradoras como en la regional noroeste del IMPEC, con algo por encima del 34%. De tal manera que a lo anterior podríamos decir, doctor, tratando de sustentar su pregunta, que cuando se analiza un sistema penitenciario
donde han fallecido más de 1000 mujeres y hombres privados de su libertad del 98 a la fecha, donde en la actualidad el pico más alto está íntimamente ligado a la falta de atención médica de manera oportuna y calificada, es un sistema penitenciario que fracasó y no nos tenemos que llenar de orgullos o de egos o sentirnos mal. Yo soy un defensor de derechos humanos y en diferentes escenarios general tuvimos algunos desacuerdos, pero tenemos que ser honestos y decirle a la nación que el sistema penitenciario ha fracasado, general. Doctor Contreras, ahora que usted menciona este problema de hacinamiento, que es uno de los problemas que se presentan dentro de las instituciones carcelarias, vamos a hablar de la propuesta alternativa, y es que otras personas manejen lo que está manejando ahora el INPEC, porque alguien lo tiene que hacer. ¿No le parece que en este sistema, dentro de los problemas que ya se encuentran latentes en las cárceles, la corrupción podría pasarse a otro tipo de personas o instituciones que manejen los establecimientos carcelarios? No importa si se llama INPEC o quien sea. Es que lo que están cuidando son delincuentes, señor. Silvia, por supuesto que sí, pero yo voy a recoger esa última parte donde usted señala delincuentes. Por supuesto que al interior de las cárceles hay delincuentes. Por supuesto que sí. Hay personas que decidieron... y que siguen delinquiendo. Por supuesto, y decidieron transitar ese sendero y decidieron hacerle daño a la sociedad. Por supuesto que sí. Pero hay otro montón de personas que se equivocaron como usted y como yo. En las cárceles hay pastores, hay jueces, hay personas de la policía, del ejército, militares, hay de todo tipo de personas. Estas personas están pagando con su vida, y la nación tiene que entender eso, un error que cometieron, y en un Estado social y de derecho eso es inadmisible. Pero le respondo su pregunta, por supuesto. Mire, es cierto que en una nación como la nuestra, donde la corrupción, a mi juicio, es el primer mal que tiene nuestra nación por encima del narcotráfico y de la misma guerrilla, es muy complicado pensar en otro sistema y más puesto en manos de terceros. Pero yo quiero llamar la atención del pueblo colombiano frente a esto. Yo aplaudo y reconozco la labor del general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapias. Pienso que incluso pudo haber sido un error que se haya bajado del barco en ese momento en que estaba naufragando el instituto. Pero es que no nos podemos quedar, Silvia y amables televidentes, en el tema únicamente de infraestructura y de inversión en lo bonito. Déjeme contarle para hacerme entender. En época del presidente Álvaro Uribe, la cárcel del Pedregal, donde, si mi memoria no me falla, usted, general, estuvo allí, la presentaron como un modelo para Latinoamérica. Un modelo para Latinoamérica. Ahí en esa cárcel han muerto personas por falta de atención médica. Ahí no hay programas para resocializar a las personas. Y la sociedad debe preguntarle a la institución, al margen de quien esté allí, entonces, ¿qué está haciendo? Porque su misión es la resocialización de hombres y mujeres que se equivocaron y que, querámoslo o no, más tarde o más temprano van a ir a la sociedad. La pregunta, y termino, Silvia, la pregunta es ¿cómo van a salir esas personas? Pero bueno, es el turno del interrogatorio del general Ricaurte, así que adelante. Yo le diría al señor Contreras, él que conoce bien el sistema penitenciario, ¿cuál sería el modelo que usted afinaría para tener en Colombia? ¿Cuál es del sombrero, cuál sería la solución para organizar el INPEC? Voy a recoger su ejemplo del sombrero para decirle que no soy mago, y por lo tanto no tengo una solución mágica para esta situación. Pero lo que sí le puedo asegurar, general, es que seguir transitando el camino que tenemos hoy nos va a llevar a tener ya no 1000, sino 2000 muertos. El ministro, el vicepresidente, las altas cortes, el señor defensor del pueblo, todo el mundo dice que el sistema penitenciario en Colombia ha fracasado y tenemos que reconocerlo. Yo tengo que decirle, mirándolo a los ojos, ya que me quiso mirar, que no tengo una solución mágica, por supuesto que no, pero sin lugar a dudas, general, por el camino donde vamos, nos va a costar muchas vidas al interior de las cárceles, y usted, que tuvo esa enorme responsabilidad, usted lo sabe, general. Una pregunta más, si la tiene, general. Sí, lo que pasa es que no se puede maxificar el problema en 20 años. Por eso yo digo, hay sistemas europeos, sistemas latinoamericanos y centroamericanos que han sido exitosos, de los que nosotros hemos estudiado. Por eso le digo al doctor Contreras, ¿cuál podemos acuñar en Colombia?
porque nosotros somos modelo internacional. Bueno, entonces vamos a hacerle esta pregunta de esta manera. ¿Algún modelo que se haya realizado con éxito en otro país podría traerse a Colombia? ¿O todos los sistemas penitenciarios de todo el mundo tienen estos mismos problemas y son fallidos? Por supuesto que tienen problemas, pero el general sabe, por ejemplo, que en Brasil hay un sistema consistente en abrir las puertas de los establecimientos penitenciarios para que organizaciones sociales serias, con trayectoria, puedan intervenir de manera directa a la población reclusa. Se nos ha acabado el tiempo, general, pero se nos acaba el tiempo. Nadie nos ha dicho cómo liquidarlo. Bueno, ese es otro tema. Es interesante. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede responder eso brevemente? Yo. Sí, doctor Caicedo. Brevemente, por favor. En el 2010, el Departamento Nacional de Planeación dejó claridad en que es inviable el IMPEC. En el 2011, a raíz de esa decisión, la ESAP entregó un estudio que determinó 3 posibilidades. Y la más ajustada, lo que yo creo, es que sea una entidad adscrita al Ministerio de Defensa, que por supuesto se haga una liquidación del personal respetando los derechos laborales, personas que están en pensión, madres cabeza de hogar, etcétera, se tendrán que reacomodar en la nueva institución, pero que se garantice la posibilidad de que lo que existe hoy, la metástasis que existe hoy al interior de las cárceles en Colombia, se pueda superar. Porque yo creo que el pueblo colombiano y los televidentes no se imaginan lo que pasa intramuros, solamente lo sabe quien tiene un familiar que está retenido allá. Y nadie, absolutamente ninguno de los colombianos, estamos exentos de que en algún momento uno de nuestros hijos o un hermano o el papá pueda llegar a un centro de reclusión. Doctor señor defensor, Una gracias. interpelación de 2 Ahí segundos. está no hay tiempo, se lo han llevado todos ustedes dos. Ahí está respondida su pregunta. Señor fiscal, ustedes son los que toman la decisión. www.veredicto.tv, apoyen la casilla del fiscal o al defensor. Regresamos más adelante con los alegatos de conclusión. Se debe liquidar el IMPEC, es el tema que hemos tratado. Ustedes ya escucharon al fiscal, al defensor y a sus testigos. Van a escuchar los alegatos de conclusión por si no han tomado una decisión y empezamos con nuestro fiscal. El general Ricaurte ha sido nuestro fiscal, así que adelante. Concluya, por favor, su argumentación. Como conclusión, primero, lo que se refirió el doctor Caicedo a la SAP, nunca consultaron con el IMPEC ese estudio. O sea que ese estudio carece de las personas que tienen conocimiento. Lo que decía usted, de los que se estaban 6 meses en una celda de tránsito, es hace 6 meses, yo salí hace 8 meses. O sea, hay que trabajar. O sea, el IMPEC tuvo 8 meses de un bache muy grande. Pero quiero decirle que el tema central es que si el IMPEC se acaba o no se acaba. Mi concepto es que, así como los veo a ustedes de contentos en este programa y a Silvia, es que he logrado convencer de que el IMPEC no debe acabarse, porque es un instituto con seres humanos capaces de afrontar las vicisitudes que tiene el instituto, de sacar adelante a nuestros internos, de resocializar a nuestros internos. Es que tener hoy en día 72.000 internos ocupados, que corresponde casi a la población de condenados, eso no se hace de la noche a la mañana. Haber sacado 75.000 internos fuera de lo intramural, haber logrado que el señor presidente de la República, el doctor Santos, nos hubiera apoyado con el ascenso de 750 guardianes, de 2.500 incorporados, eso tiene mucho peso. De haber autorizado que se crearan 10.000 cupos para elevar la población realmente, y de haber sacado una reforma penitenciaria después de 20 años, por favor, durante 3 años dándole con todos los mitos a bordo. El doctor Vargas, el doctor Esguerra, la doctora Rudestela, el doctor Gómez y ahora el doctor Yesid. Es que la reforma, como la han criticado, pero ninguna reforma, por mala que sea, carece de algo bueno. Esta reforma tiene cosas muy buenas. Lo que a mi modo de ser, lo que le ha faltado es operacionalizar la reforma. Yo había hecho unas cuentas realmente antes de salir del instituto, que terminado el 2014 la población del instituto de haber terminado en 100.000 internos y vamos en 122.000. Es decir, que ha salido menos población que la que normalmente debía haber salido con el Código Penitenciario anterior. Bien, muchas gracias. Es su turno, doctor José Hidalberto Caicedo. Hay 2 elementos que son responsabilidad del gobierno nacional. Uno de ellos, la garantía de construir los centros de reclusión que le hacen falta para eliminar ese 52.1% de hacinamiento. 2, un tema determinante, y es que tenemos 38.000 sindicados dentro de las cárceles.
que no han sido condenados y que si estuviesen afuera, pues desde luego que estaríamos reduciendo enormemente ese tema de hacinamiento. Pero hay una responsabilidad enormemente trascendente que inclina definitivamente la balanza a que lo que está pasando al interior de las cárceles en Colombia con la estructura actual nos obliga para garantizar los derechos humanos de los reclusos y la vida digna de quienes están dentro de ella, es necesario liquidar el IMPEC. Y es garantizar que puedan haber unas reglas de juego claras, unas reglas de juego donde lo que se decida afuera y lo que se decida piramidalmente en la cabeza de una institución puedan hacer caso al interior de cada uno de los centros penitenciarios. Porque actualmente una cosa es lo que dice el director, lo que dice el ministro o lo que dicen los jueces, y otra cosa es lo que se hace por quienes están vigilando y administrando no digo que todos, pero la realidad de la gente que tiene sus familiares allá es que es más fácil que entren 10 gramos de cocaína o de marihuana, que entre un radio, o que entre una ruana o que entre un saco para uno de los reclusos. Bueno, muchas gracias. Ustedes ya escucharon a las partes y a sus testigos. Si no lo han hecho, tomen una decisión en www.veredicto.tv y también déjenos sus comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictonpc. Ya regresamos con su decisión. Esta noche hemos estado debatiendo si se debería liquidar el IMPEC o no. Ustedes escucharon a las partes, tomaron la decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía General Gustavo Adolfo Ricaurte con un 68%. La defensa, doctor José Edilberto Caicedo, obtuvo un 32%. General Gustavo Adolfo Ricaurte, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente votó por usted. ¿Qué opina? Yo agradezco que nuestro país, Colombia, crea en este gobierno y crea en el instituto, crea en los hombres y mujeres que tripulan y que reman al mismo tiempo para sacar el barco de un posible naufragio. Hay que sacarlo, hay que empujar el tren y echarlo a raya. Yo agradezco que tengan fe en que el instituto recoja y todo este camino recorrido les sirva de experiencia para salir adelante. Muchas gracias a las partes, también a sus testigos, a ustedes por sus comentarios y por participar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.